Y ahí tenemos la historia en este pasaje de cuando Nabucodonosor hizo una estatua, un ídolo, y él quería que todos lo adorasen, que todos se postrasen delante de él. Y esas reglas se las puso también a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice el versículo 15, el que vamos a comenzar leyendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se dice la bendita, preciosa, eterna, siempre palabra viva de Dios. Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echado, dice, en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: es necesario que te respondamos sobre este asunto. Interesante. Sigue diciendo más adelante: y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Hasta aquí lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar y pedir al Señor su guía, su dirección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno es Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia sabiendo que tú eres un Dios que oyes la oración. En este día te pedimos que esa palabra tuya, Señor, penetre nuestros huesos, tuétanos y discierna nuestros pensamientos, y nos ayude a ser cada día mejor, cada día más obedientes, y que podamos ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Libera, rompe cadenas en este día, sana, haz la obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Sin él nada se puede hacer, ¿verdad que sí? Qué lindo este capítulo 3 de Daniel, ¿verdad? Un capítulo que nos habla de las cosas que acontecieron. Y el Señor nos dice en el Nuevo Testamento, en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Algunas versiones dicen: confíen, tengan valor, anímense, sean valientes. Ahora bien, es importante y es necesario marcar una diferencia, porque una cosa es sufrir aflicción por seguir a Cristo y estar sirviéndole fielmente, y otra cosa muy distinta es sufrir aflicción por causa de estar pecando o estar en pecado. Porque si alguno la está pasando mal por estar enredado en el pecado y vive una vida atormentada, de angustia, de ansiedad, se siente solo, es porque el devorador, el enemigo de nuestras almas, se aprovecha para robarnos todo y te hace vivir una vida de mal en peor. La Biblia dice, y es muy clara al respecto, allá en el Proverbio capítulo 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Y David, allá en el Salmo 32, versículo 3 al 5, dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano, porque de día y de noche tu mano
pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonarás mi maldad y mi pecado. Mis hermanos, esta palabra es aplicable tanto para quien no conoce a Cristo, ni le ha aceptado como Señor y Salvador de su vida, como para aquellos que somos creyentes y que no andamos bien con Dios y necesitamos reconciliarnos con el Señor, porque por causa de nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro pecado, nuestra fe se ha entibiado. Pero también a la vez es para los creyentes que necesitan avivar el fuego en sus vidas. Satanás es astuto y él va a ayudar a cualquier actividad que pueda debilitar tu devoción, tu consagración, tu servicio al Señor, ya sea en tu casa, en tu trabajo, con tus amistades, con tu familia, donde tú vives, como en la iglesia. En la parábola del sembrador encontramos que Jesús, hablando de lo que es la palabra, dice en Mateo capítulo 13, versículo 3. He aquí el sembrador, dice, salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de esa semilla cayó junto al camino. Y dice que vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto. Y porque no tenía profundidad de tierra, salió el sol, se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Y dice, parte cayó entre espinos. Estos espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Aleluya, y dio fruto. Cual cierto, dice, a 60, o a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Pero en el versículo 10, vienen los discípulos. Y le dicen al Señor, ¿por qué tú, Señor, nos hablas en parábolas? Y Jesús le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y por eso dice, les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis. Ahora, ¿por qué sucede eso? Y el Señor sigue diciendo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Sí, claro, está la palabra. Cuando la gente dice que yo no entiendo, como que esa palabra no sé, es que no... Bueno, acá dice lo que está pasando. Dice claramente. Viendo no ven y oyendo ni entienden. Y sucedía porque el corazón se ha engrosado. La persona se ha enfatuado, se cree. Pero dice el versículo 16, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y Jesús les explica lo que significaba esa parábola. Dice, vosotros, cuando alguno oye la palabra del reino, no le entiende, dice, eso es ustedes. Y es cuando viene el malo, Satanás, y lo arrebata. Arrebata lo que había sido sembrado en tu corazón.
Ese fue el que fue sembrado junto al camino, está endurecido. El que fue sembrado entre pedregales, oye la palabra, al momento, gloria a Dios, aleluya, santo, él vive, la recibe con gozo. Pero el problema es que no tiene raíz en sí, y entonces dura poco tiempo. Pues al venir la aflicción o la persecución, dice, por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero como está metido en los afanes de este siglo, el engaño y la riqueza, dice, ahogan esa palabra, se hace infructuosa, no tiene fruto, no hay resultado alguno. En cambio, el que fue sembrado en buena tierra, el que tiene un corazón bien puesto, es aquel que oye, es aquel que entiende y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Qué importante es tener un corazón dispuesto. Si la Biblia tiene explicación para todo. Así que, mi hermano, yo no estoy aquí para condenarte, sino para ministrar tu vida, trayéndote ánimo, aliento para enfrentar este tiempo de incertidumbre, de pruebas, y que veas como una oportunidad para que puedas ver la mano benéfica de Dios sobre tu vida, cuidándote y bendiciéndote en todo. En nuestro capítulo 3 de Daniel vemos que Nabucodonosor ordenó que el horno se caliente 7 veces. Y es el título del mensaje. Yo espero que el Espíritu Santo imparta una unción de entendimiento para el bienestar de aquellos que confiamos en el Señor y su cuidado, pero que también inspire a otros a descansar en el Señor y en sus promesas. Ahora, ¿qué tenemos aquí en nuestro texto? ¿Cuál era la situación? Aquí se encuentran 3 muchachos judíos, 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Para que nos ubiquemos, en ese entonces, Nabucodonosor era el rey de los caldeos. Él había sitiado, había invadido Israel, Jerusalén, y se había llevado cautivo a los jóvenes del linaje real de los príncipes de Israel. Y se los llevaba con la idea de cambiarles la cultura, de sacarles sus creencias y meterlos en la cultura caldea. Dice la Biblia que estos jóvenes, en el capítulo 1, versículo 4 de Daniel, eran sin tacha alguna, no había defecto en ellos, de buen parecer, estaban enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Es decir, que eran características de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y es muy interesante notar que el nombre de estos jóvenes hebreos, cuando su nombre original no era ese, porque Sadrach se llamaba Ananías, que quiere decir Dios es piadoso. Mesach se llamaba, era Misael, quien como Dios, y Abed-Nego era Azarías, Jehová es ayudado. Esos son los nombres originales de ellos. Pero el rey Nabucodonosor, lo primero que quiso fue tratar de cambiarles su personalidad. Y lo primero que hizo es cambiarle los nombres. Eso, y ponerle nombres paganos. Le puso Sadrach, siervo de Sin, que es Dios de la luna. Mesach, que es quien como Acú, Dios pagano de Babilonia. Y Abed-Nego, siervo de Nebot, Dios principal de los babilonios. Qué interesante que es el nombre que le ponemos a nuestros hijos.
porque tienen su significado.